¿Qué tal? Saludos, nuevo episodio de Agenda Setting en el que nos vamos a detener en esta ocasión en las claves de la nueva reforma del mercado de trabajo en España, en las novedades que recoge y también en sus efectos. Entró en vigor tras su aprobación a finales del mes de diciembre, pero algunos de sus contenidos acaban de iniciar su vigencia ahora, 3 meses después. La norma estableció ese periodo transitorio hasta el 31 de marzo para que las empresas se adaptaran, sobre todo a las nuevas premisas de contratación. A partir de ahora se generalizan los indefinidos, desaparecen los contratos por obra y servicio y los temporales quedan circunscritos a escenarios muy concretos. Por lo pronto, los últimos datos del paro, los de marzo, apuntan a un crecimiento récord de los contratos indefinidos, ya son algo más de 3 de cada 10, y eso que aún no había entrado en vigor oficialmente esa disposición que los prioriza. Aún con todo, la tasa de temporalidad es, con diferencia, una de las más altas de la Unión Europea. La reforma contiene, además de estas, otras novedades que vamos a intentar analizar con nuestra invitada de hoy. Es Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, autora además del libro Reforma Laboral, claves prácticas, de reciente publicación. Carolina, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muy contenta, Patricia, de vuestra invitación. Tras estos 3 meses de periodo transitorio, la norma ya, digamos que está plenamente en vigor. Algunos aspectos ya lo habían hecho al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, pero otros, como esas disposiciones relativas a la contratación, pues no han iniciado su vigencia hasta este pasado 31 de marzo. Esto, en términos generales, la nueva reforma por, digamos, establecer un punto de partida, ¿hasta en qué medida constituye un cambio de paradigma en el mercado laboral español? Bueno, pues efectivamente es un cambio de modelo importante, sobre todo, como tú ya has anticipado, Patricia, en materia de modalidades de contratación de duración determinada. Para otras cosas, bueno, pues los cambios son menores o no tanto, pero no tienen el impacto que tiene la modificación en materia de contratos. Ujú. Llevamos, yo creo que desde 2012 que se aprobó la anterior reforma laboral, la que aprobó el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, lo hablaban básicamente los sindicatos, también los partidos de la oposición en aquel momento, de derogar la reforma laboral del Partido Popular. Se popularizó el uso de ese término y qué importante es precisamente el uso del lenguaje también cuando hablamos de leyes, de normativas legales, porque cuando se repetía como un mantra eso de la derogación de la reforma de 2012, no sé hasta qué punto era un argumento con una intencionalidad más política que ajustada a derecho. No sé si era posible realmente derogar o al menos utilizar ese término para renombrar o para renovar esa reforma laboral, o más bien habría que hablar de contrarreforma o de nueva reforma, como ha sido en este caso. Efectivamente, lo de la derogación era más un eslogan político, ¿no? Que se ha utilizado mucho pues, en las sucesivas campañas electorales que han tenido lugar, sobre todo en los últimos años. Pero técnicamente, yo esto se lo decía muchas veces a mis alumnos, ¿no? Las reformas se llevan a cabo mediante una norma que, con el mismo rango legal que la norma que reformas, pues modifica los aspectos que considere en cada momento cada gobierno que deben ajustarse, Es un poco adaptarse. como lo que sucede con otro tipo de normativas, como son Claro, 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 las leyes educativas, se me ocurre. Es decir, claro, no se derogan, sino que se aprueba una nueva. claro. Una reforma no se deroga. En el ámbito laboral, como en otros muchos que, como tú indicas, Patricia, pues se han producido sucesivas modificaciones del marco de regulación o del marco normativo, pues en educación o en arrendamientos o en ámbito fiscal o lo que sea. La manera de actuar sobre el ordenamiento jurídico vigente es adoptar una norma que modifica ese marco de La que está ordenación. en De hecho, vigor. claro, de hecho, la norma que nosotros modificamos es el Estatuto de los Trabajadores y otros cuerpos normativos instrumentales o complementarios o que están tocando la materia de que se trata en cada caso. Y desde que se promulgó el Estatuto en el año 80, todas las modificaciones y las reformas laborales y las modificaciones legislativas se han hecho mediante una norma que modifica
esa norma, pero la norma sigue siendo el estatuto. Es decir, Claro. nosotros no hemos derogado la ley del 2012, que por cierto la reforma laboral no se inicia en el 2012, se completa en el 2012, pero se Ujú, inicia exacto. ya en el 2010. Hay una norma importante en materia de negociación colectiva en el 2011. Todas esas normas lo que hacen es modificar el estatuto de los trabajadores. Y la ley de infracciones, o la ley de la jurisdicción, o la ley de empleo, o la ley que sea que esté concernida o afectada por ese cambio. Entonces, lo que había que hacer, si se hubiera querido hacer una reforma, se ha hablado mucho del estatuto del siglo XXI, del estatuto 4.0, para cambiar el estatuto entero, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? Pues una ley que modificara íntegramente el estatuto. Ujú. Lo que se ha venido haciendo en toda la democracia, desde que se aprobó en el año 80 el Estatuto de los Trabajadores y todas las demás normas, es aprobar normas que modifican, nunca en su totalidad, siempre han sido ajustes parciales o Sí. adaptaciones o actualizaciones o modificaciones parciales. Entonces, derogación como eslogan político o electoral o de campaña, como quieras Pero sí decirlo. que es cierto que caló hondo también en los trabajadores, evidentemente, cuando defendían que tenían que limitarse, la tipología de los contratos y demás, siempre se decía: "Esto se va a poder lograr con la derogación de la reforma laboral", hasta el punto de que cuando ya estaba en marcha esa negociación, si no recuerdo mal, hace unos meses, con la propia ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz al frente de esa negociación, llegó a salir, ante los medios a decir: "Bueno, realmente derogar no se puede derogar, sino que vamos a Claro, aprobar esa no, reforma". no, es que tú no derogas. Lo que haces es adoptar una norma, aprobar una norma que modifica en lo que tú consideres necesario, en los aspectos que ya modificó la ley del 2012, que primero fue un real decreto ley, no se nos olvide que Sí. siempre se han hecho estas reformas por decreto ley, o en otros aspectos que tú consideres que, oye, que te pones, pues vamos a ahondar un poco más y a Un poco más actualizar ambicioso, la sí. norma, pero en todo caso no es una derogación, es la aprobación de una norma que modifica el marco normativo actualmente vigente. Carolina, llevas muchos años estudiando el mercado de trabajo, su marco normativo. Yo quería preguntarte si esta nueva norma es fruto de un verdadero, digamos, consenso entre el Gobierno y los agentes sociales, si realmente es un buen acuerdo o al menos una parte de esa reforma. Decimos que no es una ley laboral completa, sino que va, digamos, permítaseme esta expresión, parchea, ¿no?, lo anterior. Si es un buen acuerdo fruto de ese diálogo tripartito entre ejecutivo, patronal y sindicatos. Bueno, es una muy buena pregunta. Claro, ¿qué ocurre? Que no solamente la reforma es fruto de un previo diálogo social que se lleva a cabo Ujú. a lo largo de un buen número de meses y de semanas, Sí. en las últimas con muchísima intensidad. Me consta que la negociación ha sido tremendamente exigente y Porque esto es quizá exhaustiva. también el cambio de paradigma con respecto a otras reformas anteriores, el hecho de que haya sido fruto también de ese consenso, que sabemos que el consenso también y el acuerdo deriva de cesiones por una y otra parte. Es decir, Claro, evidentemente nunca se puede alcanzar los objetivos de todas las partes. claro, efectivamente. No es, yo creo que no es la única o la primera ocasión desde, como se ha dicho, desde que se aprueba el estatuto. Por cierto, el Estatuto de los Trabajadores del año 80 es fruto de un gran acuerdo social, de un gran acuerdo. Era otro contexto también político. Claro, efectivamente, es a lo que me quería referir. Mm. Entonces, ¿qué ha pasado en este momento? Es muy buena noticia y yo creo que ha sido recibida de esta manera como un gran logro y como un Ujú. cambio de fórmula o de manera de hacer las cosas, resultado de una mesa de diálogo social. Pero también es verdad que es un diálogo social que no se ha desarrollado en términos de absoluta autonomía, racionalidad del planteamiento, vamos a pensar hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que tocar, cómo deberíamos hacerlo. Estábamos muy condicionados pues, por un contexto que yo creo que es por primera vez en la historia se produce de esta manera, ¿no? Si comparamos con el gran acuerdo social del que resulta el Estatuto de los Trabajadores después de trabajos parlamentarios intensos, Sí. largos, concienzudos, profundos, aquí no. Aquí el problema es que venimos de una crisis económica tremenda, de la que De una todavía, pandemia. Ujú. claro, una pandemia
y un contexto en la Unión Europea de posibilidad de disponer de una serie de fondos para salir de esa situación tan terrible, económica, social, sanitaria, de toda índole, pero bueno, por lo que a nosotras nos concierne ahora mismo, socioeconómica, que condiciona absolutamente esa negociación. Es decir, no es una negociación que espontáneamente los interlocutores sociales, con o sin el gobierno, directamente presente o solamente vigilante y tomando nota, se desarrolla en una etapa de sosiego, de reflexión, de vamos a pensar qué es lo que tenemos que modificar, sino que tenemos toda esa presión, la de la crisis, la de la pandemia, pospandemia y la llegada de los fondos europeos. De manera que ¿es una buena noticia o es algo positivo que haya sido resultado de un acuerdo? Sí. En el contexto que nos ocupa, claro. Claro, pero ¿cómo se ha llevado a cabo esa negociación y cómo se ha conseguido ese acuerdo? Pues muy condicionado, bajo muchísima presión. Entonces, claro, yo creo que a la hora de valorar y de enjuiciar y de decir si esto tendría que haber sido de otra manera o podría haber sido mejor para según quién, no lo podemos hacer en abstracto con un planteamiento estrictamente de racionalidad técnico-jurídica o de racionalidad social o de racionalidad económica. Estábamos como estábamos y seguimos. Quiero decir que esto no se ha acabado. Todo lo que seguimos haciendo y vamos a tener que seguir haciendo va a estar condicionado por este contexto tan extraño y tan inusual y tan inesperado, ¿no? Vaya, que echas en falta que igual hubiera habido, obviamente, si se hubiera podido, una planificación más exhaustiva de los puntos que se iban a negociar y de las modificaciones que se iban a introducir en la norma. Sí la ha habido, porque además, de hecho, todas las partes intervinientes, desde el Gobierno, que tiene un importantísimo equipo técnico y científico detrás, como las organizaciones que obviamente pues también lo tienen, tenían sus planteamientos y tenían sus estudios y sus análisis y sus demandas, pero todo eso, cuando tú si esto solamente fuera fruto de un órgano técnico de estudio, de planteamiento, de análisis, pues hubiera sido diferente. Pero si tú todo eso lo llevas a una mesa de negociación, claro, donde cada parte plantea sus ideas y sus... de acuerdo a sus intereses, claro. Pero al final, de hecho, muchas cosas que yo veía que iban a estar o que deberían haber estado y luego no estuvieron o estuvieron de la manera que estuvieron, eso es resultado de que esto no es un procedimiento de elaboración racional de una norma, es un procedimiento de transacción de intereses contrapuestos y de emergencias y de demandas urgentes, y ahí, pues evidentemente lo que sale no es el resultado de solamente un análisis racional, técnico, económico, social. Decíamos que uno de los cambios más significativos viene de la mano de los tipos de contratos. Sobre todo se quiere meter mano, valga la expresión, a la contratación temporal. Se limitan las condiciones de su aplicación. Desaparece el contrato por obra y servicio, que hay que recordar que era hasta ahora el más utilizado en España. En el medio largo plazo, no sé hasta qué punto crees que va a suponer un cambio de mentalidad y de proceder dentro de las empresas. Tiene que serlo. Tiene que serlo. De hecho, yo creo que cuando se publica el Real Decreto Ley, hay como una especie de escenario de pánico, sobre todo en las empresas, en las consultoras, los asesores, los despachos que ayudan a la gestión del empleo en las empresas. Incluso hubo un montón de conversiones de contratos temporales que en ese momento no eran necesarias. No era ni obligatorio. Exacto, no era obligatorio. No como el pánico, ¿no? Escenario de pánico. Claro que va a tener que haber un cambio de mentalidad, y yo creo que la labor que estamos haciendo de divulgación, de explicación, desde todos los ámbitos desde los que se hace, sindical, administraciones, asesorías, despachos, lo que hay es un intento de que cale, primero de explicar cuál es el cambio de modelo y segundo de que tiene que calar, porque evidentemente
las empresas tienen que adoptar un modus operandi y una estrategia completamente distinta a la que tenían antes. Ciertamente, el combatir la excesiva temporalidad, que además era en muchos casos pues, fraudulenta, Exacto. abusiva, a través del contrato de obra o servicio, que era el recurso más fácil, a veces necesario, obviamente. Desaparece esa figura como... Como el comodín, claro, que no claro, como significa una... que no se puedan seguir manteniendo ciertos contratos temporales Claro, por las condiciones propias de ese fíjate, puesto. yo cuando vi los primeros documentos que debatimos en foros académicos y con Ujú. colegas y hablábamos de esto, yo recuerdo haber dicho, ¡buf, qué barbaridad! ¿Cómo vamos a quitar de un Un plumazo plumazo. fórmula de contratación que, aunque concentre la mayor parte de la contratación temporal, de la temporalidad abusiva, del fraude, combate el fraude, pero no elimines de raíz una forma de contratación que para muchas empresas es necesaria, es funcional, es imprescindible. Claro, esto que ellos han pensado, vale, vamos a desplazar todo esto que se hacía con el contrato para obra o servicio de duración determinada a las fórmulas de temporalidad que subsisten, básicamente en circunstancias de la producción, y si no, al fijo discontinuo. ¿Qué ocurre? Bueno, ya lo hemos visto, que para muchos sectores de actividad ese trasvase del obra o servicio de duración determinada a las circunstancias de la producción o al fijo discontinuo no es fácil o incluso no es posible. Claro. Acabamos de ver cómo se ha aprobado una norma específica para el sector de artistas, de actividades artísticas. Artísticas que luego han aprovechado para incluir en la regulación de la relación especial de artistas a los técnicos y a otro tipo de labores auxiliares siempre que estén encauzadas, orientadas, incardinadas en la actividad artística. Estoy segura de que esto va a ocurrir en otros sectores. De hecho, en la universidad estamos trabajando, y yo directamente con algunos colegas, Sí. en cómo esto se adapta para los contratos de investigadores, Investigadores. las becas prácticas en empresas y demás. Va a haber Porque más casos. yendo al detalle de lo que recoge actualmente la reforma, no hay ningún apartado, no hay ningún resquicio en todo ese listado de contratos que están disponibles a partir de ahora, donde encajar esas particularidades, esas casuísticas, por ejemplo, en el caso de los investigadores universitarios. Claro, en muchísimos sectores, como ha ocurrido en el de los artistas, que ya tienen su norma específica, y yo creo que esto va a ser un continuo. No quiero ser agorera, porque claro, esto introduce Es decir, que cierta... va a haber que ir desarrollando Sí, normativas específicas para cada uno de los sectores, teniendo en cuenta su casuística. sí, no, exacto. No para todos, Pero casi. pero para algunos en los que ese trasvase a circunstancias de la producción y al fijo discontinuo no va a ser viable, no va a encajar, habrá que hacer adaptaciones, claro que sí. Igual que se ha hecho para los artistas recientemente, estoy segura de que va a haber para otros colectivos. No Por cierto, con carácter general para todos los sectores, pero para otros colectivos muy específicos sí va a haber. que ya que lo mencionas, estos días son noticia los caseteros de la Feria de Abril de Sevilla, porque dicen que se van a declarar en rebeldía, porque aseguran que no tienen fórmulas ahora mismo con la entrada en vigor plena de la nueva reforma laboral, no tienen fórmulas para contratar a todas esas personas que prestan servicio los días de feria, pues sobre todo en las casetas, sobre todo de hostelería, que no tienen adecuación para ese tipo de trabajos. No sé si realmente tú como experta, si crees que dentro de ese sector de la hostelería, aunque sea una cuestión muy puntual, en un contexto muy concreto como es la Feria de Abril, que dura no sé si son 2 semanas, para poder adaptar a las nuevas condiciones del mercado de trabajo la casuística precisamente de esas personas que prestan su servicio esos días. Bueno, mira, con todo el respeto a los caseteros y a la Feria de Abril, yo creo que hay un poco de efecto llamada del conflicto del Del transporte, transporte, sí. y ahora las gasolineras, esto es todo como un dominó. Tú tocas una pieza y va todo a continuación.
ahora las gasolineras dicen Por que no pueden. contagio, vaya. Sí, no, es que efectivamente la economía ya no es un problema de globalidad, que por qué nos está afectando la guerra, Que nos está también. afectando. Claro, efectivamente, pero no, es un problema de que la economía es un todo. Lo que pasa en un sector repercute en otro sector. Todo lo que hemos visto de la huelga de transporte, del incremento del precio exorbitado de los combustibles, pues ahora ha tenido que hacer ERTE. Otras empresas han tenido que hacer ERTEs porque o no pueden distribuir o no pueden recibir materias primas. Materias primas, insumos. Entonces, yo creo que aquí ha habido un poco, yo lo de los caseteros, de verdad, que parece que es como un poco castizo, ¿no? Un poco chusco, pero no lo digo, lo digo con todo el respeto. A mí me parece que los caseteros encajan perfectamente o en un fijo discontinuo. Claro, era lo que te iba a preguntar. O en el evento, en circunstancias de la producción ocasional, pero previsible pero de corta duración. Yo creo que es un poco pataleta para ver si también reciben o rascan algo del ministerio. Sí, muy cautelar, con mucha cautela y mucho con mucha respeto, prudencia. pero a mí me parece, exactamente, con mucha prudencia, a mí me parece que si yo tuviera que poner un caso práctico de los caseteros, a mis alumnos diría que o bien lo reconduces al fijo discontinuo, que probablemente ya tenían que serlo, porque el fijo discontinuo no es una figura nueva, eso ya estaba claro. En actividades que se repiten, los empleados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, los bomberos en campañas de extinción de incendios, los veterinarios en campañas de sanidad animal. Los socorristas, por ejemplo. Exacto. Mira, los socorristas les hice la pregunta directa el otro día a mis alumnos. Y si no, si son necesidades que de pronto, pues yo qué sé, porque es una caseta que no estaba, porque es que este año es más grande. Es más grande. Más gente, pues pueden ir perfectamente a circunstancias de la producción previsible. Con lo cual, yo ese conflicto lo veo un poquito artificioso y un poco del efecto llamada o el efecto solidaridad rebote de todo lo que estamos viendo que está pasando estas semanas. Pues asunto de los caseteros resuelto de momento. Hoy conocíamos precisamente los datos del paro registrado relativos al mes de marzo y han venido demostrando un poco la tendencia de estos 3 últimos meses por algo que también mencionabas antes. Es decir, hemos visto ya el aumento de la contratación indefinida, incluso antes de que entraran en vigor esas disposiciones relativas a los contratos. No sé si es un efecto anticipación por parte de las empresas que se han apresurado ya a modificar esos contratos por obra y servicio, trasladarlos a indefinidos, o también ha habido más factores en juego en estos últimos 3 meses, relacionados también, por ejemplo, con la Inspección de Trabajo respecto al fraude, ¿no?, de aquellos contratos por obra y servicio, de aquellos contratos temporales que estaban en fraude de ley. Bueno, yo creo que esto último no debería haber tenido incidencia alguna en la medida en que la inspección ya llevaba desde siempre haciendo especial hincapié en el fraude en la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial. De hecho, ya mucho antes, pero en el último plan director por un trabajo digno que estuvo vigente del 2018 al 2020, yo para mí que diría que o tiene continuidad o lo van a reeditar, esa era un flanco importante en el que la inspección siempre, ahora y en el futuro, va a seguir teniendo una actuación muy intensa, ¿no? Yo creo que ha sido más producto de eso que te decía antes, ¿no?, del efecto pánico. El efecto anticipo que tú dices, que es como el entrar en pánico, incluso antes de que entre en vigor el fin del contrato para obra o servicio, que es justamente ahora, 31 de marzo. 30 de marzo, pues muchas, yo lo he oído decir, o sea, no es ni una conjetura que yo hago, ni datos de los que yo disponga directamente, pero sí lo he oído. Esta asesoría inmediatamente le he dicho a la empresa que tiene que convertir en indefinidos los contratos de obra. Yo diría, primero, que puede ser un efecto pánico. Oiga, no, léase bien la norma y planifique usted cómo va a hacer a partir del 30 de marzo sus contratos.
De hecho, hay una particularidad, permíteme que te interrumpa, y es que los contratos en vigencia anteriores a la aprobación de la norma no tienen por qué modificarse, es decir, que todavía tienen su periodo de vigencia. Claro, yo creo que efectivamente la norma introduce un periodo transitorio y unas cláusulas de transitoriedad que hay que leer con calma. Ujú. Igual, bueno, pues la solución ha sido la huida hacia adelante. Es decir, bueno, ni me miro la norma, ni me la estudio bien, ni planifico bien qué es lo que voy a tener que hacer. Los contratos suscritos hasta el 31 de De diciembre diciembre. Ujú. siguen el régimen jurídico de la normativa anterior. Anterior. Es decir, podrían durar hasta 4 años, Hasta ¿no? 3 años, 3 años. 3 Tope años. de obra era 3 años. Ujú. Los que se suscriben desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo, la única particularidad es que ya estaban topados con el límite de 6 6 meses. Esto meses. es una Ujú. solución un poco extraña, porque tú puedes seguir haciendo contratos de obra o servicio, pero en lugar de aplicarse el límite temporal de la normativa sobre el contrato de obra o servicio, Ujú. se aplica el nuevo límite temporal de circunstancias de la producción, lo cual no es muy congruente. No es muy congruente. Yo creo que ha sido como para evitar el trauma, decir, bueno, Sí. hasta el 31 de diciembre usted sigue aplicando el 15.1a del estatuto y el reglamento correspondiente en relación con la contratación para obra o servicio, con el tope de 3 años. Entre el 1 de enero y el Y el 30 de 31 de marzo. usted Ujú. puede hacer contratos de obra, pero le metemos esta cosa de que el límite Este es el matiz. nuevo contrato de circunstancias de la producción. Es una solución compasiva, vamos a decirlo así, o comprensiva, Mm. pero no es congruente, porque tú estás aplicando un límite temporal de una fórmula nueva, que bueno, en realidad es como lo que había antes ya para el eventual, al contrato de obra que yo le permito que usted siga haciendo hasta el 30 de marzo. Pese a Según todo, perdona Patricia, sí, yo creo que muchas empresas y muchas asesorías y muchas consultoras y sí. expertos que ayudan a las empresas les han dicho, nada, no vamos a leer la norma ni vamos a pensar en cómo es la Todos transitoriedad. indefinidos, de ahora en Directamente adelante. indefinidos. Y claro, eso es lo que se ha podido reflejar en los datos del paro de este mes, porque de otra manera no tiene mucho sentido que en esta época del año, en la que se acaban los contratos de las campañas de Navidad, de rebajas y demás, bueno, igual Hayamos sí, tenido ese incremento tan alto, ¿no? Tan claro, no, igual significativo. sí. Lo que hubiera sido lógico en la serie histórica es que hubieran disminuido los contratos temporales, pero no que hubieran aumentado los indefinidos. Por cierto, Claro. también he visto esta mañana que aumentan los indefinidos no en el sector servicios, sino en sectores de alto valor añadido. Lo cual, Curioso. pues igual lo que indica es que esos sectores están experimentando o estaban experimentando una recuperación económica. Cuidado, veamos en los próximos meses el efecto de la guerra, el efecto de los precios de los carburantes, etcétera, etcétera. Exacto, porque yo creo que efectivamente hoy tenemos los datos frescos, ¿no? Del paro registrado del mes de marzo y podemos caer en el riesgo de analizarlos un poco de forma cortoplacista. Evidentemente, los efectos de la reforma que acaba de entrar plenamente en vigor hace 3 días, los vamos a tener que analizar un poco en un contexto bastante más amplio, considerando también esos otros factores que mencionábamos, evidentemente. Pero para hablar de contexto también, no quería dejar en el tintero una pregunta que te quería trasladar, también para saber en qué escenario planteamos todos estos datos y planteamos todas estas novedades que introduce la reforma, y es en los mercados laborales de nuestro entorno europeo. ¿Cuáles son las tasas de temporalidad que se registran? Porque tengo entendido que la nuestra, la española, es, si no la más alta, la segunda más alta, creo que por detrás de Macedonia, en torno al 25% según los datos de Eurostat. Sí, la nuestra es la más alta desde siempre. Pero tiene que ver con varias cosas. Un comentario que me hacía un conocido hace poco a propósito de la prosperidad que se había vivido en la época franquista Ujú. y el progreso social, que es cierto, es verdad, pero ¿qué pasa? Que nosotros experimentamos, bueno, nosotros no, el mundo experimenta una gravísima crisis económica a principios de los 70, que es una crisis energética también, Sí.
Y a Con nosotros nos toca. particularidades, por cierto, parecidas a las de ahora. Claro, pero ¿qué pasa? Que en ese momento nosotros estamos empezando, o las secuelas de la crisis nos pillan a nosotros en plena transición. Ujú. Y claro, la transición democrática en España es un contexto político y legislativo completamente diferente al que vivían otras democracias Claro. ya más Más consolidadas consolidadas, sí, sí, sí. España. Sin duda. Entonces, a nosotros nos pilla justo la transición democrática en plena crisis económica derivada de la crisis energética del petróleo del año 73 y de principios de los. Ujú. A partir de ahí, hemos vivido cíclicamente crisis económicas. ¿Qué ocurre? Que en España, a principios de los 80, lo que se hacen son reformas laborales en materia de contratación temporal que para paliar la crisis de empleo que siempre deriva de una crisis económica, y en España somos procíclicos, ahora parece que empezamos a no serlo, o en este momento parece que, esta mañana he oído algún informativo, algún economista que decía que curioso, ¿no? Que esto parece que Ujú. cambia un poco la tónica. Sí. Lo que se hace es incentivar la creación de empleo mediante figuras de contratación temporal. No la contratación temporal que llamamos estructural, que es la que responde a necesidades temporales, por naturaleza temporales del mercado de Ujú. trabajo o de la actividad productiva de las empresas, sino que utilizamos la contratación temporal como manera de crear empleo. Ujú. Tenemos una crisis de empleo brutal, una tasa de paro por encima de la media siempre europea. Vamos por lo menos a crear empleo, aunque sea con contratos temporales. Vaya, que de aquellos polvos estos lodos. Claro, y eso ya se enquista, se Mm. estructuraliza. Se Y estructuraliza, hay sí. una idea del empresariado, no de todo, pero como que yo, déjeme a mí que contrate con contratos temporales. No vaya a ser que me vayan a venir mal dadas y un contrato indefinido me cueste más dinero, que es un cálculo erróneo. Ujú. Porque un contrato indefinido de corta duración, el coste que tiene el despido tampoco es una locura. O sea, no estamos hablando de las indemnizaciones que hubo que pagar en la reconversión industrial, de contratos de personas que llevan 30 años en la empresa con Claro. altos salarios porque era la industria y que teníamos que pagarle un dineral. Ahora no. Pero también es un relato que ha calado mucho entre las persones, es decir, entre Sí, los no, pero trabajadores. se ha creado Mm. una cultura de que, oiga, no, el contrato indefinido es un lastre, ¿no? Y además, y desde la reforma laboral del 2012 menos, Como porque, tampoco es blindado realmente. claro, no, primero porque no hay blindaje. Y el coste de despido de un contrato de corta duración, Mm. pues no es tan desproporcionadamente más alto como el de los 12 días que hay que pagar a un contrato de obra. Mm. Entonces, realmente yo creo que el problema es que se ha generado en estas décadas, ¿no? Porque estoy hablando de que los contratos temporales para fomento de empleo son del año 84. Imagínate, o sea, al poco de aprobarse el Estatuto de los Trabajadores, ya estamos adoptando medidas de emergencia frente a la crisis, Ujú. promoviendo la contratación temporal mejor que el paro. Por lo menos usted contrate, aunque sea por tiempo determinado. Y Aunque sea eso por ha una generado. semana o 2 días, sí. Claro, y eso ha generado una cultura empresarial, una idea de que yo tengo que poder recurrir al contrato temporal, ¿no? Y siempre hemos dispuesto de muchas figuras de contratación de duración determinada, no solamente las estructurales, las que responden a esas necesidades objetivas de temporalidad de la mano de obra, el obra o servicio, el interinidad o el eventual antiguo, Ujú. sino para más cosas, ¿no? Para fomentar el empleo de colectivos, para fomentar el empleo en general, fórmulas hiperprecarias a raíz de la reforma del 2012 de contratación. Y yo creo que eso ha generado esa cultura y esa especie de terror atávico al contrato indefinido, que yo ahora mismo de verdad que no lo entiendo, porque, insisto, el coste ahora mismo de extinción no es tan radicalmente diferente en un contrato temporal que en un contrato indefinido de corta Exacto. duración. Ujú. Precisamente, de lo que estamos hablando de circunstancias que se siguen, que siguen siendo
aceptables o sigue siendo legítimo, digamos, el contrato temporal, tanto el que es por sustitución como por causas de la producción, que hablábamos antes, por ejemplo, el tema de los caseteros de la feria de abril. Por ejemplo, ahora se me ocurre, hace unos días la agencia Randstad, también lo hará seguramente estos próximos días Adecco, pues como suele ser habitual en estas fechas próximas a una campaña específica como es la de la Semana Santa, pues ya adelantaba el número de contrataciones estimadas que se iban a producir en ese periodo. Lo hacen también, por ejemplo, previa a la campaña navideña, previa al verano, incluso en estos últimos años muy habitual previo al Black Friday. Sí, a mí En cosas, esas sí. circunstancias específicas, yo entiendo que sigue siendo útil o sigue siendo la figura, digamos, adecuada, sigue siendo la de los contratos temporales, en este caso por causas de la producción, entiendo. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ese pivote que en la reforma creo que está claro y es un objetivo explícito y claro, Ujú, entre el contrato de circunstancias, por circunstancias de la producción y el fijo discontinuo, ujú. insisto, no es un modelo nuevo, eso ya estaba en la jurisprudencia. Cuando tú tienes una actividad que se repite cíclicamente y que es programable, previsible y tú siempre sabes que la vas a llevar a cabo, ya antes la jurisprudencia de los Lo que pasa es tribunales que de las empresas justicia. tienen que tener el compromiso efectivamente con ese mismo personal. No, no, es que eso es un fijo discontinuo. Claro, La campaña de la renta, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que por cierto empieza ya. Eso el es un día fijo 6. discontinuo, lo tienen dicho los tribunales desde hace muchísimo tiempo. La campañas que tienen que ver con actividades estacionales, el campo, la pesca, las conservas asociadas a la recolección o a la captura de ese tipo de producto. Eso es un fijo discontinuo, pero es que eso ya no es ahora, es que eso ya es de siempre. Entonces, yo, por ejemplo, los ejemplos que les pongo a mis alumnos, tú me hablas de la Feria de Abril, pero en Gijón hay una feria de muestras. En Oviedo se celebran todos los años los premios Princesa de Asturias. Ujú. Todo eso genera una actividad económica en ciertos sectores que incrementa la necesidad de mano de obra. Si la actividad se repite, es previsible y es cíclica, eso no es un eventual o ahora circunstancias de Es la un fijo producción, discontinuo. Ujú. es y era ya el fijo discontinuo. ¿Y Cosa por qué no se diferente. utilizaba esa figura, No, siendo no, sí, claro que se existiendo y utiliza. No, recogiéndola la jurisprudencia? no, Pero se no. usaba poco. Es decir, Se en estos usaba. casos, por ejemplo, ¿se abusaba más del contrato por obra y servicio? Claro, 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 claro. Se usaba, pero la figura, sobre todo, afloraba a Ujú. partir de De denuncias. contrataciones de obra o Ujú. servicio o eventuales, antiguos, que cuando el otro día me preguntaba un alumno, que además lo clavó, o sea, el tipo fue súper inteligente y lo vio claramente. Dijo, si a mí me contratan este año para la entrega de premios o para la campaña de vacaciones o para Ujú. las rebajas o el Black Friday. El Black Friday, la primera vez que se hace un Black Friday, nadie sabe lo que es el Black Friday. Y tú puedes decir, bueno, pues oye, hago Igual esto no contrataciones se por repite obra o más, claro. eventual. Pero claro, cuando eso se repite año a año y me preguntaba, a mí me contratan este año, si el año que viene me vuelven a contratar, digo, pues entonces ya eres un fijo discontinuo. ¿Cómo cómo afloraba la figura del fijo discontinuo? Pues a partir de demandas de personas que eran contratadas para una campaña y de repente al año siguiente les volvían a contratar y a lo mejor no esperaban, ese mismo año ya no, pero si al año siguiente les volvían a contratar decían, oiga, yo soy un indefinido Claro. discontinuo, un fijo discontinuo. Y claro, efectivamente, la mayor parte de esas situaciones eran resultado de sentencias, de demandas de personas que cuando ya les habían llamado varias veces y les habían hecho un contrato por curso o para un verano o para una campaña, decían, oiga, no, esto no es un contrato para obra, esto es una actividad ordinaria de la empresa, aunque sea discontinua, aunque se interrumpa. Y por eso se calificaba como fijo discontinuo. Muchas de esas situaciones han sido resultado de reclamaciones judiciales y de sentencias Sociales. que han Mm. declarado, y esa es la frontera, lo que nos permite ver la frontera entre el antiguo eventual y el fijo discontinuo y ahora el circunstancias de la producción y el fijo discontinuo. Pero quiero decir,
Que ahora que no deberían es empezar a generalizarse o a claro, normalizarse precisamente la fórmula del fijo discontinuo sin necesidad de que sean los propios de ir trabajadores a los que sean juicio, proactivos y recurran a los tribunales. claro, sin necesidad de ir a juicio, claro. Claro. Podía haber situaciones en las que tú, para una campaña que se repetía de año en año y que habías estado no sé cuantísimas veces con un contrato temporal, pues te aguantabas, no reclamabas, no demandabas y te quedabas con tu contrato temporal. Ujú. Otra de las particularidades que estamos hablando y que antes mencionabas, por ejemplo, el caso de los artistas, también está sobre la mesa lo que tiene que ver con los investigadores en la universidad, porque sí que hay que recordar o matizar que la norma, la nueva reforma laboral, sí que recoge, digamos que modalidades específicas por sectores, no muchos, aunque eso se verá si se amplía o no. Es el caso del sector público, que evidentemente tiene sus particularidades, el caso de las empresas del tercer sector, es decir, de la economía social, y el caso de la construcción, porque este es muy específico, precisamente se abordan obras, es decir, ¿qué va a suceder ahora cuando se acabe la obra? Sí, efectivamente, el convenio sectorial de la construcción contenía una figura peculiar, singular del contrato de obra, que era el fijo de obra. Y tenía ahí una regulación de cómo tú podías estar en Ujú. varias obras o encadenar distintas obras. Ahora lo que se dice es que el contrato es el indefinido de obra, es decir, de nuevo trasvasamos una modalidad contractual temporal al indefinido. Definido. Ujú. Pero, claro, aquí con una particularidad, que es que lo que dice ahora mismo lo que ha hecho la reforma es decir, bueno, indefinido, vale. Cuando se acaba la obra, la empresa tiene que ofrecerte una posibilidad de De recolocación. recolocación. Ujú. Te tiene que trasladar una propuesta de recolocación a otra obra. Y, no obstante lo cual, establece un supuesto o unos supuestos extintivos específicos que dice, bueno, sin perjuicio de eso, la obligación de la empresa de ofrecer o de trasladar al trabajador una propuesta de recolocación, el contrato se pondrá a extinguir y dice, por causa inherente a la persona del trabajador, y ahora explico esto, que es un Ujú. poco un tecnicismo, pero bueno, Sí. es decir, el contrato se puede extinguir. ¿En qué casos? Primero, si el trabajador rechaza la Esa oferta recolocación. de recolocación. Ujú. Claro, somos una especie de desistimiento o de dimisión. Te No, ofrecen no, una obra, por ejemplo, claro, en otra comunidad autónoma. cuidado, no. No, en teoría esto no, porque por la tercera razón de extinción. El Ya me empresario estoy adelantando. sí, te ofrece una recolocación, vale, tú la rechazas, se extingue el contrato. Segundo, falta de cualificación del trabajador. Imagínate que para la obra que te propone, pues la especialidad o el tipo de proceso o de tarea, pues Ujú. tú no tienes No eres el cualificación. perfil adecuado. Sería una especie de ineptitud sobrevenida, Ujú. ¿no? Ineptitud del trabajador. Vale. Tercero, que no haya obras disponibles en la misma provincia. Con lo cual yo entiendo que la primera, el rechazo de la recolocación en otra obra, tiene que ser dentro de la provincia. Ajá. Claro, si no, claro, es muy fácil decirte, oye, no, que trabajas en Avilés, pues nada, te propongo irte a Aranjuez. Y tú dices, pues hombre, pues no, porque en el fondo sería un traslado, ¿no? Ujú. Entonces, tres supuestos. Rechazo de la obra, entiendo que tiene que ser una obra próxima a donde tú estabas trabajando. Segundo, que no tengas cualificación. Y tercero, que la empresa no tenga horas en la provincia que te pueda ofrecer. En cuyo caso dices, mira, no tengo nada aquí, extinción de contrato. ¿Y con qué indemnización? Sí, primero, ¿por qué dice la norma causa inherente a la persona? Que no es verdad. Es forzar técnicamente la norma. Porque, claro, inherente a la persona es que tú rechaces voluntariamente una obra adecuada a la que tú podrías irte Claro, en o las porque no mismas tengas condiciones, cualificación, digamos, sí. o porque no tengas cualificación. Pero la de que la empresa no tenga obras en la provincia no es una causa inherente al No. trabajador. Esto se ha pactado, se ha establecido así para evitar que esas extinciones computen a efectos de despido colectivo. Es como decir, bueno, esto está fuera de cómputo, la empresa no Ujú.
que hacer un despido colectivo, ¿no? Yo creo que eso claramente es fruto Es una excepcionalidad, exacto, una concesión a los empresarios. Y una concesión a los empresarios de la construcción, claramente, que puede estar perfectamente justificada, desde el punto de vista económico, organizativo y demás. Indemnización. Yo creo que esto ya lo decía el convenio, pero lo que dice la norma es 7%, hay una indemnización específica. El 7% de la cuantía de los conceptos salariales que, conforme a la tabla del convenio colectivo de la construcción, hubiera devengado el trabajador durante la vigencia del contrato. Es decir, si tú durante la vigencia del contrato, que se extingue por esas razones, has ganado, yo qué sé, vamos a decir una cosa así a lo bruto, ¿no? Yo qué sé, 20.000 euros, pues el 7%. En lugar de aplicarse indemnizaciones de causas similares, causa objetiva o causa económica, que prevé el estatuto con carácter general. O sea, que aquí sí que hay una regulación específica. Por cierto, respecto a la función pública, que sí que no quería dejar de tocarlo, aunque sea un poco a vuela pluma, que obviamente tiene sus consideraciones y además luego también intervienen las administraciones autonómicas, que es donde tengan competencias respecto a esto, pero evidentemente hay que trasladar la norma general. Bueno, pues se establecen una serie de fórmulas mediante la consolidación de empleo, también la convocatoria de OPEs, porque otro de los objetivos en esta escala, digamos, amplia es reducir también las tasas de temporalidad, evidentemente, en la empresa pública, ¿no? No sé si, a tu juicio, en los próximos años crees que hay también una voluntad de marcar un antes y un después en el seno de las administraciones públicas por reducir esas tasas de temporalidad que son altísimas también. Bueno, clarísimamente. No soy experta en empleo público, pero es evidente que en los últimos años España ha tenido que asumir que España, como otros países de la Unión Europea, porque las sentencias del Tribunal de Justicia que nos han afeado la praxis que en la administración pública existe en relación con la temporalidad, sobre todo con la figura del interino. Exacto. Esa serie de larga y atormentada de sentencias del Tribunal de Justicia, con bastante resistencia por parte, dicho con todo el respeto, del Tribunal Supremo Español a asumir que le daban un correctivo, no solamente por la norma, o sea, correctivo al legislador, pero también al aplicador de la norma. Y que, como digo, no solamente se han referido a España, aunque muchas han sido referidas a España, también tiene Italia, también tiene Grecia, algún otro país de la Unión Europea, pues lo que han puesto de manifiesto es que efectivamente la contratación temporal en el sector público era una merienda de negros, dicho, si me permites utilizar esta expresión, ¿no? ¿Qué se ha hecho a este respecto? La reforma laboral, el Real Decreto Ley 32/2021, poco dice. Hace alguna excepción, permitiendo que se hagan contratos temporales vinculados a el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y vinculados a la transferencia de fondos de la Unión Europea, total o parcialmente, actividades que estén financiadas total o parcialmente con esos fondos. Pero bueno, eso es una previsión muy tangencial, muy marginal. Lo que ocurre es que el día antes de publicarse en el BOE el Real Decreto Ley 32/2021, se publica la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que no quiero hacer bromas con un tema tan serio, el Día de los Inocentes, ¿no? Que es la ley que pretende limitar la temporalidad y remediar ese mal endémico que es la abusiva temporalidad de la contratación temporal en el sector público. Y no solamente porque abusen de la contratación temporal, porque estamos hablando de contratos temporales que se perpetúan. Un montón de años de vigencia, claro. Y que además encima, como son de interinidad, cuando te mandan a la calle, cuando te denuncian el fin de contrato, te vas con 0 euros. Que yo creo que el problema inicial era ese. ¿Cómo establecemos una compensación adecuada para cumplir la normativa europea sobre contratos de duración determinada en esos casos concretos, ¿no? Que son sangrantes? Bien. Yo no he analizado a fondo esta Ley 20/2021 de 28 de diciembre para combatir la temporalidad y estabilizar el empleo en el sector público.
Supongo que hay una muy buena intención, pero por lo que tengo oído, expertos, colegas que sí que saben más de este tema, que lo tienen mucho más trabajado, mucho más analizado en profundidad, pues veremos a ver. De momento Va a no ser un es una proceso, norma, yo entiendo que largo, claro, porque no, y no fácil, evidentemente no, y no no es café para todos, sino que hay que, digamos, analizar cada una de las... claro, complicado porque la administración pública no puede ahora mismo convertir en indefinidos a todos los trabajadores. Hombre, Exacto. que conste que hay sentencias, en ese sentido, que ya no Ujú. dicen indefinido no fijo, no, dicen no, indefinido sin más. O sea, usted se lo come y se queda en su plantilla. Esto, a través de un proceso, digamos, integral, global, administración del Estado, administraciones autonómicas, locales, institucionales, Mm. es imposible hacerlo de golpe y porrazo. Entonces, yo creo que esa es una ley que lo que sí que recoge es una buena declaración o una declaración de buenas intenciones, un Sí, propósito, pero que en la no práctica veremos. una traducción inmediata en la práctica. No quería dejar pasar la oportunidad también de hablar de los ERTES, de ese mecanismo del que parece que comenzamos a hablar hace 2 años, cuando llegó con la irrupción de la pandemia de la COVID-19, pero que tampoco era un mecanismo de nueva creación, ni mucho menos. Es decir, parece que efectivamente el fijo discontinuo lo ha inventado la reforma laboral y que los ERTES, digamos, si se me permite la expresión, los ERTES sacó adelante la pandemia y nada más lejos de la realidad. Pero sí que es verdad que ahora con esta reforma laboral que ha llegado de forma paralela al fin de los ERTES propios COVID, que efectivamente fueron actualizándose cada 3 meses. Ahora se pone fin, digamos, a ese mecanismo como tal, es decir, a partir de ahora, por causas derivadas de la pandemia, ya no se van a poder poner en marcha esos ERTES propios de la COVID, pero sí que se crea ese otro mecanismo red, que digamos que pretende ser una herramienta a largo plazo, una herramienta estable para adaptarse a esas circunstancias, digamos, sobrevenidas. Y yo quería preguntarte en qué se parecen y en qué se diferencian de los ERTES COVID. Bueno, muy interesante esto que dices. Me hace mucha gracia, Patricia, porque en algún momento algún periodista de algún medio eh, afeaba al gobierno utilizar o potenciar la figura del ERTE diciendo o apelando a que los ERTEs los había inventado Fátima Báñez. Por Dios, los ERTEs existen desde incluso antes. Las suspensiones y las reducciones de jornada por causa económica o causa empresarial existen desde antes del Estatuto de los Trabajadores. Están, si no recuerdo mal, o en un decreto del 77 o en la Ley de Relaciones Laborales del 76. De manera que pongamos en orden y Y claro seamos rigurosos, la efectivamente. figura. La suspensión de los contratos y la reducción de la jornada por motivos empresariales, causas económicas, técnicas, organizaciones o de producción, existe desde hace décadas. Y desde luego estaba ya en el Estatuto de los Trabajadores. Y se utilizaba muchísimo. Por ejemplo, el sector de la automoción en Asturias, yo siempre menciono el caso de Arcelor, han recurrido sistemáticamente A y los con ERTES. frecuencia y con normalidad a estas figuras para salir al paso de periodos valle, de demanda, de excesos de stocks, de circunstancias. Bien, es cierto que yo creo que no he visto a nadie o no he oído a nadie, por crítico que sea con este gobierno y con cómo se ha gestionado la pandemia, o en las antípodas que esté ideológicamente, decir Sí. que la medida de los ERTEs COVID ha sido una mala medida. Ha sido la mejor como, Alternativa al despido. como escudo social para Mm, salvar el empleo, que si no estaríamos hablando de una auténtica hecatombe. mm. Efectivamente, como ha sido una figura de éxito y que en la práctica se ha utilizado bien y ha funcionado bien, Vamos a eh, trasladarla a la claro, normativa de aplicación general. la reforma ha sido normalizar el ERTE COVID, porque lo que ya había en la normativa anterior en relación con la suspensión de contratos, sobre todo suspensión, aunque también reducción de jornada, ¿no? Pero Ujú. bueno, evidentemente en la pandemia no ha habido reducciones de jornada, o ha habido o teletrabajo o trabajo presencial o ERTE. O ERTE a tu casa, suspensión de contrato. Como alternativa a los despidos,
esta es una fórmula que, como ha tenido éxito, pues se normaliza y se traslada, que en realidad sigue como estaba. Es decir, la regulación que hay en el artículo 47 y en el artículo 47, creo que es lo que había antes en relación con los expedientes temporales de regulación de empleo, suspensiones de contrato y reducciones de jornada, sigue exactamente igual. Lo único que se ha hecho ha sido la abreviación de los plazos o la simplificación del procedimiento de los ERTEs COVID, trasladarla a la norma. Pero insisto, las causas son las mismas, el procedimiento es el mismo, no se ha modificado lo de las comisiones ad hoc del artículo 41, que es el modelo que opera para todas las demás medidas de ajuste, incluidos los ERTEs. Lo único que se hace es reducir el plazo en que ha de constituirse la comisión negociadora de la medida. O sea, fíjate qué delicadeza, ¿no? Es una tontería. Eso es lo que se traslada al ERTE, digamos, o sea, normal. burocracia, vaya. Estructural. Sí, no, porque en realidad es un procedimiento interno, privado, en la empresa. El tiempo que la empresa tarda desde que comunica la intención de adoptar la medida hasta que se constituye la comisión negociadora con la que tiene que negociar la adopción de la medida, se reduce el tiempo. Pero me refiero que es un mero matiz burocrático en cuanto a la formulación de la estructura o la de la gestión, sí. Claro, procedimental, porque aquí no hay burocracia porque no hay intervención de la administración. Bueno, luego se retoca un poquitín el ERTE por fuerza mayor, porque ya se incluye como fuerza mayor lo que ya se decía en el decreto ley de declaración de estado de alarma, que las situaciones, decisiones gubernativas derivadas de estados de necesidad de proteger la salud o derivadas de la necesidad de proteger la salud pública, la salud de todos, constituye fuerza mayor. No hace falta que me lo diga nadie, ni que lo califique la autoridad laboral, ni que lo diga un juez. Está ya definido por ley. Y luego, como tú decías, la figura esta nueva, que esta sí que es nueva, del mecanismo red. Que sencillamente yo, cuando lo leí en el decreto ley, en los primeros días de enero, dije, esto es una especie de proceso de reconversión, de reedición de la reconversión industrial. Y es que el gobierno, Consejo de Ministros, dice, con carácter general, coyuntura económica catastrófica, que podría hacerlo, no sé, bueno, no doy ideas. O por sectores, que es el problema que tienen ahora las agencias de viajes. De viaje. Por sectores. Un sector que ahora mismo esté padeciendo extremadamente la repercusión de algo que está pasando en el mundo o que está pasando en España, sí, pues de una coyuntura específica, excepcional. Claro, sí. Que puede ser con carácter general para todos o específicamente para un sector, agencias de viajes. Se activa el mecanismo por el Consejo de Ministros. También el sectorial lo pueden pedir las organizaciones más representativas, sindicales o patronales. Pero en todo caso tendría que haber una decisión del Consejo de Ministros. Se activa ese... Yo pongo el ejemplo un poco metafórico, ¿no? Es como si se abre un paraguas. Abro el paraguas y dentro del paraguas, activado el mecanismo red, ahí las empresas pueden instar el ERTE, pueden iniciar el procedimiento. El mecanismo. El mecanismo lo activa el gobierno. Activado el mecanismo, las empresas pueden acogerse dentro de ese mecanismo, de ese paraguas, pedir el ERTE, iniciar el procedimiento de suspensión o reducción de jornada. También es verdad que la norma dice, hombre, entre suspensión de contratos y reducción de jornada, mejor reducción de jornada. De jornada y en última instancia, exacto. Porque mantienes parte de la jornada, mantienes el empleo, aunque reduzcas tu tiempo. Y que sea progresivo, vaya. Claro, no, y el coste también es menor, porque claro, al que está en ERTE de suspensión hay que pagarle todo. Y al que está en ERTE de reducción de jornada... Solo una parte. Un poquito menor. Pero bueno, yo, la verdad, que estos días pensaba, bueno, a lo mejor activan el mecanismo, no lo sé. Evidentemente, estamos en un contexto anómalo derivado de las circunstancias de esa invasión rusa sobre Ucrania, con unas particularidades en el mercado energético nunca vistas, en un escenario inflacionista que no se daba desde hace 37 años. La verdad es que, digamos que ingredientes hay
Sí, bueno, conste que el problema energético, el problema de la industria electrointensiva y de los costes energéticos y de los combustibles ya es anterior a la guerra, ¿eh? La guerra no viene más que a agravar todo el problema Agravarlo, sí, sí, sí. en ese plano y el problema global mundial de desplazamiento de refugiados y de otro tipo de materias primas o de productos. Pues bueno, pues Y cuyos Ucrania efectos, por cierto, en el capítulo anterior lo comentábamos, los efectos no son solo en este, digamos, corto plazo, sino que los vamos a ver también con efectos probablemente a muchos meses. Pues claro, a ver, la repercusión de una guerra no es de aquí para mañana ni de aquí a unos meses. Esto va a ser terrible pues en el medio plazo, Y es seguro. difícil cuantificarlo ahora mismo, evidentemente, No. aunque tengamos esas referencias macroeconómicas ya pues adelantándose, ¿no? A esos escenarios inflacionistas, a esa falta de suministros, a los efectos sobre materias primas que puedan proceder de esas zonas en conflicto, como pueda ser Ucrania, pero evidentemente anteponerse a un escenario real, realista de lo que va a poder ser de aquí a final de año vamos, ser muy osado, ¿no? Ni idea. Bueno, yo ya te digo que no tengo la bola de cristal, yo soy laboralista, me dedico a las normas laborales y a su aplicación práctica. Los economistas, además, ni siquiera oyes los mismos pronósticos según quien los No, y haga. están siendo muy prudentes porque realmente estamos Es ante que un es imposible. horizonte de mucha incertidumbre. No, lo que es verdad es que esto va a tener consecuencias a medio y largo plazo en toda Europa, en todo el mundo. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, las medidas que se han adoptado pues, pueden estar bien encauzadas, pero no son soluciones para lo que se nos va a venir encima, está claro. Por Para ir esto terminando, de la porque prohibición de despedir por causas vinculadas con la crisis energética o la guerra, empresas que hayan recibido ayudas y demás, evidentemente muchas empresas van a tener efectos a medio plazo de impacto bestial y que van a tener que adoptar necesariamente medidas en el plano del empleo también, y seguro. obviamente estas medidas que se anunciaban hace nada, una semana, son medidas de momento en el corto plazo porque son a 3 meses vista, pero lo que comentas, precisamente habrá muchas empresas que no les suceda de aquí a 3 meses, pero sí a partir de, por ejemplo, después del verano. Es decir, son circunstancias y son horizontes que de momento ni siquiera podemos, no sé, Anticiparnos, no. anticipar a dibujar cómo se van a mover. De momento porque esa cuestión particular como es la guerra, ni siquiera le podemos poner una fecha de fin. Fecha, nada, no se sabe. Esto es totalmente impredecible. Y las repercusiones que a nivel mundial va a tener, bueno, pues seguramente que hay gente que ya las está analizando y Ujú. prediciendo, pronosticando, pero yo creo que es muy complicado saber qué nos va a deparar el futuro. Carolina, llevamos más de una hora charlando en torno a las novedades de la reforma laboral, pero no quería terminar sin preguntarte si se ha, digamos, elaborado, entre comillas, introduciendo alguna novedad con perspectiva de género. Qué buena pregunta. Hombre, sí, ahí claramente hay una medida que tiene una indudable dimensión de género, que es la que tiene que ver con la subcontratación, que no solamente afecta a mujeres, pero bueno, en la propia exposición de motivos se habla de ellas, ¿no? Que son las Kellys, las camareras de piso. Sí. Yo creo que ese ha sido el colectivo que ha abanderado la lucha contra la precariedad que provoca la externalización salvaje, como yo la he denominado en algún trabajo que he hecho por escrito, ¿no? Sobre el tema. Ya llevo mucho tiempo, además, tratando de ese asunto. Son el colectivo que ha abanderado esa lucha, pero no son el único afectado. ¿Qué han conseguido las Kellys? Que, por cierto, esta mañana veía alguna entrada en alguna red social, en alguna información, que siguen protestando mucho, porque la verdad es que son unas mujeres muy luchadoras Ujú. y consideran que la reforma algo ha hecho, pero Pero no se ha queda hecho corta, ¿eh? Ujú. exactamente, se queda muy corta. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho en el plano de las subcontratas? Yo, el eslogan que utilizo para hablar de subcontratas es estabilidad y derechos. Estabilidad porque lo que hace es prohibir la contratación temporal desde el año 97, que hay una sentencia inicial del Tribunal Supremo que
permite asociar la temporalidad del contrato de obra o servicio de duración determinada con la duración de una contrata, se admite la posibilidad de vincular la causa del contrato para obra o servicio puede ser una contrata. Si te dan una contrata, tú contratas personal, obra o servicio. Es verdad que el Tribunal Supremo ya venía corrigiendo el alcance de esa doctrina en los últimos años, pues diciendo, por ejemplo, primero que si la contrata se prorroga, el contrato no se extingue, se tiene que prolongar, que si la contrata se renueva la adjudicación a la misma empresa, no se extinguen los contratos. Y en una sentencia muy reciente, la última doctrina era, no, oiga, mire, si usted, su trabajo siempre es con contratas, es su actividad normal. Esto ya no es temporal, es lo que usted habitualmente hace. Entonces, esa doctrina la recoge la reforma y te dice, no, para las contratas usted no puede hacer un contrato de obra, primero porque ya no existe el contrato de obra, pero es que tampoco puede hacer un contrato de circunstancias de la producción. Tiene que irse al fijo discontinuo. Claro, ¿qué pasa? Que eso no deja de requerir un matiz. Si yo, ese trabajador que tengo adscrito a una contrata que es fijo discontinuo, entre contrata y contrata se supone que es cuando se produce la interrupción de la prestación del fijo discontinuo típica. Yo trabajo una temporada, paro y luego vuelvo a trabajar. Entendido que esa empresa, que siempre su actividad se articula a través de la concesión de contratas mercantiles o administrativas, ojo, contratación en el sector público, ese trabajador entre contrata y contrata o entre concesión y concesión, o entre contrata administrativa y contrata administrativa, se queda en periodo de inactividad como el fijo discontinuo. Ese periodo de actividad, ¿cuánto puede durar? Lo que diga el convenio sectorial. Y si no dice nada el convenio, 3 meses. ¿Y qué pasa si han pasado 3 meses y yo no tengo una nueva contrata a la que adscribir a ese trabajador? Pues entonces la norma dice, bueno, transcurridos esos 3 meses, la empresa podrá, o el plazo superior que establezca el convenio, adoptar las medidas provisionales o definitivas que estime oportuno. ¿Qué significa esto de las medidas provisionales o definitivas? Pues de nuevo, o un ERTE o un despido. Por cierto, que ya que mencionas los convenios, vuelve por un lado la ultraactividad de los convenios y por otro lado vuelven a ser preeminentes o deben prevalecer los sectoriales sobre los de empresa. Un importante matiz respecto a la reforma anterior, ¿no? Sí, pero solo en materia salarial. Cuidado, en aquellas cuestiones que el convenio de empresa podía ser prevalente respecto del sectorial, sigue siendo prevalente. La única materia que han dicho no, aquí blindamos el salario del convenio sectorial Menos y mal. el convenio de empresa no puede bajar, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, efectivamente, porque ¿qué pasaba con las Kellys y con los trabajadores de las contratas? Que como tú ya no estás en la empresa principal, en la empresa fuerte, en la de hostelería o en la industrial, te vas a un sector servicios y te pagan el convenio. Las empresas multiservicios, que siempre de la decimos. empresa multiservicios, que muchas veces eran empresas, convenios falsos. Hay un caso aquí de Lavaplaya que es brutal. Siempre lo menciono, una sentencia de un juzgado social de aquí de Gijón. Bueno, retomo. Estabilidad, contrato fijo discontinuo, pero con la posibilidad al final de extinguir. Ojo, si no tengo otra contrata a la que dirigir al trabajador, a la que destinar al trabajador. Y segundo, derechos. Convenio aplicable. Claro, ¿cuál ha sido la solución? La solución ha sido una solución tibia, que por cierto se la ha puesto en bandeja al gobierno y a la mesa de diálogo social una sentencia de noviembre del año pasado del Tribunal Supremo, que para mí, con un criterio muy discutible respecto de Kellys, dice, no, convenio de hostelería, no, el convenio de la actividad de la contrata. ¿Cuál es la actividad de la contrata? ¿Limpieza? Limpieza. Y claro, lo que las Kellys dicen, no es limpieza. La actividad en la que yo intervengo es hostelería, porque yo era trabajadora de hostelería. Yo era trabajadora de la empresa hostelera. Me externalizaron, me despidieron, me mandaron a la calle, me vuelven a ocupar a través de una empresa de servicios y en lugar de... Ya no es que no me paguen ni hostelería ni limpieza, es que me pagan un convenio de una empresa que además es un falso convenio, que son salarios tirados por el suelo. Pero tirados por el suelo, es que hay diferencias del 50%. Sí. Y entonces, Supremo, convenio de la actividad. Reforma, convenio de la actividad. ¿Solución insatisfactoria? Claro que sí, porque ellas siguen peleando porque les apliquen el convenio de hostelería. Y como digo las Kellys, que como digo son el sector que abandera la lucha por esa precarización, muchos otros trabajadores de contratas que están trabajando en una industria,
o en una empresa potente y en lugar de aplicarles construcción, yo qué sé, la que sea, Sí. el convenio de ese sector, les van a aplicar el de la actividad que desarrollen. Seguridad, limpieza, lo que sea. Pues como son realmente muchos aspectos los que, no solo los que desarrolla la reforma, sino los que se abren a comentar, a analizar a raíz de esas novedades, lo que vamos a hacer es emplazarte a volver a charlar de aquí a unos meses para analizar precisamente los efectos ya en el medio largo plazo de estas novedades. Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, ha sido un verdadero placer charlar contigo hoy y lo dicho, que queda abierta esta ventana para el análisis de la reforma laboral y de otras cuestiones relativas al mercado de trabajo para la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Patricia.